saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. Marcelo, buen día. Buen día por Daniel y a toda la audiencia. Te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Marcelo, te queremos hacer escuchar muy brevemente, unos segunditos, esto. Por favor, Tony. De la Argentina, aquí el helicoide, el centro de detención y tortura más grande de América Latina, tal como denuncian distintas organizaciones, tal como denuncian centenares de personas que han sido detenidas y que han sido torturadas en este lugar. Les voy a contar algunas cosas. Se construyó en los años 50, durante la última dictadura militar que tuvo Venezuela. Planeaba ser, así lo es, Pau, Santi, sí. Planeaba ser el centro comercial más grande de América Latina. 10.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados que iban a llevar a este lugar con forma de helicoide, justamente por eso se lo conoce como el helicoide, a ser el centro comercial más grande de América Latina. Pero hoy se encuentra, y vemos ahí las motos también, la sede central del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el temible SEBIN, esta rama que forma parte de las fuerzas militares del gobierno venezolano, esta rama que se encarga obviamente de la inteligencia y esta rama que opera directamente, centralmente, que hay otras ramas también, otras divisiones de las propias fuerzas bolivarianas. Bueno, la verdad. Marcelo, ¿tenías conocimiento, habías sentido del famoso helicoide? Sí, por supuesto, se sabía hace mucho tiempo. Hace que la ESMA sea chiquita, ¿no? ¿Perdón? Hace que la ESMA sea chiquita, ¿no, Marcelo? Bueno, lo que pasa es que estamos frente a una dictadura equivalente a lo que fue la dictadura militar en Argentina o en distintos países latinoamericanos. Entre Maduro y Videla, Pinochet, Stroessner, no hay diferencia. Estamos hablando de dictadores que no respetan los derechos humanos, no respetan el Estado de Derecho. Esa gente que detenida no es sometida a una justicia independiente, sino que son violados todas sus garantías constitucionales. Y bueno, ese es un centro de tortura conocido ya internacionalmente. Lo llamativo es que, bueno, hay sectores en la Argentina. Marcelo. Bueno, vamos a ver. Hace tomar la comunicación telefónica. ¿Usted tenía conocimiento, Daniel, del helicoide? Sí, bueno, sí, como dice Marcelo, se conversaba ya de hace tiempo de estos centros de detención en este lugar muy céntrico. 10.000 metros, es enorme. Iba a ser el shopping más grande de Sudamérica. Exactamente. Quedó como un elefante blanco y lo agalló el famoso SEBIN, Daniel. Bueno, ahora más o menos así como dice usted, ¿no? Porque la ESMA también está en pleno centro, en la capital de los argentinos. Lo tenemos de nuevo a Marcelo, Daniel. ¿Nos escuchás, nos tomás bien, Marcelo? Yo perfectamente lo escucho. No sé si ustedes me escuchan. Sí, te escuchamos perfectamente. Nos decías, Marcelo, que llamaba la atención. Que estamos, claro, me llama la atención que hay sectores en la Argentina o en otras partes del mundo en democracia que no reconocen, no admiten, no miran para otro lado lo que está pasando en Venezuela, donde hay una masiva violación de los derechos humanos por parte de una dictadura que ya no oculta su carácter de sanguinaria, y que por todos los medios pretende quedarse en el poder sin la voluntad popular. Hay una agencia de prensa internacional que ha trabajado sobre las actas que ha podido colectar la oposición en Venezuela e informa de que, bueno, González Urrutia ganó en todo el país, en todos los estados, pero también ganó ya sea en el voto hombre y mujer, en las distintas edades etarias, y ganó con más del 70% de los votos en los sectores más pobres de Venezuela. Y donde menos ganó es en los sectores más ricos de Venezuela, en un 58%. Es decir, en todos los escenarios el chavismo ha perdido las elecciones y, bueno, fraudulentamente se quiere quedar en el poder, pero los que ya lo han abandonado hace mucho tiempo son aquellos sectores que se suponía venían a redimir Chávez y Maduro y el chavismo con una propuesta redentora, ¿no?
que prometieron allá en el año 98, 99, cuando accedieron al poder. Y no han hecho otra cosa de esa fecha que matar la democracia desde adentro para quedarse eternamente en el poder, y eso lleva, bueno, a la corrupción, al crimen y a la violencia que estamos viendo hoy por hoy en el país hermano de Venezuela. Cristina Fernández de Kirchner el sábado pasado ahí en México, bueno, en una supuesta conferencia o tipo de cátedra que ha manifestado, habló de lo que está sucediendo en Venezuela y dijo que por el legado de Hugo Chávez, Maduro debe mostrar las actas. Y cuando uno habla del legado, bueno, justamente el legado fue nada más y nada menos que dictadura, ¿no? Sí, además se refirió burlonamente a Corina Machado. A Corina Machado, Sí. como poniendo en duda si estaba o no escondida para evitar una detención ilegal. El problema de los kirchneristas es que no pueden sacarse de encima los negocios y la corrupción que junto con Chávez y con Maduro llevaron adelante. Claro. Y esto está generando un problema dentro del justicialismo, y vos fijate lo que pasa en San Juan. Yo no creo que ni José Luis Gioja ni Sergio Uñat se hayan pronunciado con respecto a lo que ha sucedido en Venezuela. Han mantenido un silencio, el Partido Justicialista de San Juan. Y muchas veces ellos dicen, bueno, pero los Kirchner son una cosa y nosotros somos otra. No, son lo mismo, porque en definitiva ellos también desde San Juan aceptan esta doble moral, este doble rasero para medir las dictaduras según son amigas, no son o no lo son. Y lo cierto es que, bueno, esto demuestra a la sociedad argentina lo que ha significado el kirchnerismo en la provincia de San Juan y cómo controla mayoritariamente el Partido Justicialista. Los justicialistas que no se han sentido representados por estas cosas, por estos entuertos, estos negocios, esta corrupción, con por ejemplo con el chavismo, ya se fueron del justicialismo. Lo que deberá hacerse ahora es, bueno, procurar que Venezuela logre causarse institucionalmente, salir de esta dictadura, y acá, bueno, estas declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner sí, pero no sirven, simplemente demuestran lo que ha significado, bueno, esta complicidad de negocios con el kirchnerismo. Por eso ellos no pueden salir a cuestionarlo abiertamente a Maduro, como sí lo podemos hacer aquellos que advertimos que Chávez estaba desde la democracia, destruyendo la democracia y convirtiendo a Venezuela en una gran dictadura. Bueno, ahora hay que ver cómo la comunidad internacional logra que el chavismo respete la voluntad popular, se retire del poder y los venezolanos vuelvan a reconstruir ese hermoso país que hoy está destruido, pero realmente destruido. Sí, los datos que hay económicos son increíbles. Un país que en los últimos 10, 12 años se ha achicado más de un 80%. Es como si a una familia le entraban 100 pesos por mes y ahora le entran 20 pesos. Y esto hace que, bueno, parte de la familia, un tercio de la familia se tenga que ir a otro lado porque ya con esos 20 pesos no pueden vivir. Este es el drama de los venezolanos, la pérdida de libertad, la destrucción del principio de igualdad ante la ley, y bueno, una dictadura que con violencia pretende quedarse. Y en este sentido, bueno, me parece que la política exterior del actual presidente no es la correcta. Yo creo que él, al buscar ese enfrentamiento con Milei, sabe que internamente en Argentina tiene toda ganancia, pero acá hay que ver las cosas como un estadista, como un presidente, y hay que tratar de que Argentina tenga un sol internacional para poder lograr el desplazamiento de esta dictadura y que vuelva a la democracia a Venezuela. Por eso me pareció muy desacertado lo que hizo Milei cuando sacó un tuit cuestionando a Brasil, a Colombia y a México por lo que había pasado en la OEA, y después tuvimos que salir desesperadamente a pedirle a Brasil que nos diera una mano para poder rescatar a nuestros funcionarios en la embajada y proteger la vida de los 6 disidentes que están asiliados en nuestra embajada. Entonces lo que puede ser ganancia fácil hacia adentro del país fue un acto irresponsable en el panorama internacional, cosa que ha hecho que, bueno, Argentina
haya perdido un lugar en esta tarea para sacar a Maduro y al chavismo del poder, y ha quedado en manos de otros países. Bien, Creo que esto también tiene que ser parte de un aprendizaje de que no todo esta estrategia electoral de encauzar la bronca o el odio de la sociedad y para sacar un provecho en términos electorales buena. En el plano internacional hay que tener mayor vocación y predisposición a la diplomacia. sí. Nombraste justamente, ¿no?, esto que implica, ¿no?, lo que no pueden realmente los peronistas o kirchneristas de la República Argentina desprenderse de las manchas venenosas que les dejó justamente Hugo Chávez y Maduro. Hay un artículo muy importante, ¿no?, que firma en un medio de comunicación nacional un periodista llamado Facundo Chávez, que dice que la misión urgente que tiene el peronismo hoy es despegarse de la dictadura brutal que tiene Maduro y también de los chats escandalosos de Alberto Fernández. Los salvajes violaciones de derechos humanos en Venezuela y las revelaciones de los teléfonos del entorno del expresidente son malas noticias para el operativo de tratar de reconstruir la principal fuerza opositora. El hilo rojo se une en ambos fenómenos. Y la verdad que tiene razón este periodista, ¿no? Es muy difícil que el kirchnerismo o el peronismo se pueda despegar justamente de esto que implicó ser socio estratégico justamente con Chávez y Maduro, ¿no? Bueno, sería como para hacer una encuesta. ¿Qué fue lo peor que hizo Cristina Fernández de Kirchner? ¿La corrupción? Opción A, la gestión económica. Opción B, o haberlo puesto a Alberto Fernández de presidente de la nación. Opción C. Sí. Creo que sería una interesante encuesta porque la verdad... Creo que saldría 33.33 la primera, claro, 33, puede ser media sesgada la encuesta porque todo daría negativo. Pero bueno, lo que se ha conocido en estos días de la presunta violencia de género del expresidente para con su pareja describe en cuerpo entero la hipocresía de este espacio político. Alberto Fernández quería pasar a la historia como el presidente de la igualdad de género. El hombre que iba a terminar con el patriarcado. Con el patriarcado, y pareciera que hay elementos, por lo menos en manos de la justicia, como consecuencia de una investigación de un caso de corrupción, como el tráfico de influencia para pescar azares, digamos, en el zoológico para quedarse con el negocio de los seguros de los ministerios, claro, empresas públicas, sí. A favor de amigos históricos de Alberto Fernández, que hay que recordar que en los 90 el gobierno de Menem estuvo a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación y evidentemente le han quedado muchos contactos en ese mundo, y en su presidencia lo utilizó para robarse plata o permitir que sus amigos se robaran plata de los argentinos. Y de esa investigación han surgido, bueno, estos elementos que los medios de comunicación están planteando de que habría ejercido violencia de género con su pareja y madre de un hijo, Fabiola Llanes. Claro. Y quien ha sido invitada por la justicia para que haga la denuncia, y que, bueno, ella no ha dicho que no, tampoco que sí, simplemente que está radicada en España y que no piensa por ahora volver a la Argentina, entre otras cosas para formalizar esa denuncia. Pero bueno, el peronismo, yo creo que esto lo sabía. No creo que a Cristina Fernández de Kirchner y al círculo áulico del justicialismo nacional esta información los haya sorprendido. Por lo tanto, bueno, hay una hipocresía tremenda de un partido que, insisto, dice levantar las banderas de los trabajadores y en sus 4 gobiernos no hizo otra cosa que destruir el trabajo de los argentinos, fundir al país desde el punto de vista económico y productivo. También lo está haciendo con esto de la defensa de la mujer ante la violencia, que es una pandemia que sufre la Argentina. Entonces estos dobles discursos también lo hemos visto en los derechos humanos, mientras se arrebataban las banderas de los derechos humanos, mantenían a Milani como el super espía dentro
del Estado, bueno, y tantas otras cosas más que esta gente levantaba bandera, las terminaba manchando. Acá hay una mancha más que tiene este tigre, que esperemos que la sociedad no lo relativice y lo tenga muy presente para reconstruir ética y moralmente la política en la Argentina, porque qué mal que debemos haber estado en el 2019 para que este personaje haya sacado el 48% de los votos y haya sido presidente de la nación, ¿no? Marcelo, hablaste de la palabra, me quedo con la palabra hipocresía o doble moral o doble discurso. Te llevo dos organizaciones que, bueno, en un principio fueron hasta muy reconocidas a nivel internacional y hoy yo creo que han quedado muy expuestas. Madres de Plaza de Mayo y abuelas, bueno, han sacado un comunicado donde apoyan y reconocen a Nicolás Maduro como presidente, Marcelo, y no hablan absolutamente nada de la dictadura. Lo que me da a pensar, o que esta gente le gustan las dictaduras de izquierda, y para ellos no es dictadura, y solamente critican las dictaduras de derecha o de militares, Marcelo. Bueno, realmente una lástima porque el rol de las madres y de las abuelas durante la dictadura militar fue muy importante, por la violación de los derechos humanos, y que ellas salieron a denunciar y a exigir que se parara la represión y que los desaparecidos aparecieran. Lamentablemente, bueno, su vinculación con el kirchnerismo también, sus banderas fueron manchadas y ellas, bueno, hoy desconocen la razón de por qué aparecieron. Y hoy justifican una dictadura que también está matando hijos como hicieron con los propios. No te olvides que las abuelas y las madres en su oportunidad fueron financiadas por ONG de Europa, fundamentalmente de Holanda, y cuando ellas se comienzan a sostener los trapos, digamos, del kirchnerismo, estas organizaciones de derechos humanos internacional dejaron de financiar. Acá la pregunta es si no también han recibido financiamiento de un kirchnerismo que a su vez se financiaba electoralmente del chavismo. La causa Antonino Wilson era una causa de financiamiento ilegal de la política y de las campañas políticas del 2007. La verdad que es muy triste porque son instituciones que debieran ser reconocidas por toda la ciudadanía. Todos tendríamos que sentirnos en alguna otra manera representadas, contenidas, y esto no sucede porque, bueno, el ideologismo y el apoyo cerrado al gobierno kirchnerista las lleva a estas contradicciones gravísimas, ¿no? De no advertir que lo que está pasando en Venezuela es lo que pasaba en Argentina en los 70, claro, y que la defensa de los derechos humanos no importa quien las viola, siempre hay que denunciarlas, pero bueno, tampoco lo hicieron con los Castro en Cuba. Exacto. Tampoco lo hacen con Nicaragua, con los Ortega. Entonces, bueno, ya es una postura política de estas instituciones que lamentablemente las degradan y le hacen perder la importancia que tuvieron en la historia argentina en la década del 70. Por ende, perdón, Daniel, pierden todo tipo de credibilidad de aquí al futuro, si es que ya no lo han perdido, ¿no, Tony? Sí, también quiero decir, hacer una diferenciación. Sí. Cuando fue el retorno a la democracia, las madres no aceptaron los juicios ni la CONADEP, en la que encabezaba Eve de Bonafini, sí, pero no fueron todas. Entre ellas estaba Graciela Fernández Mejide, que fue secretaria de la CONADEP, sí, y fue, bueno, ya como dirigente de los derechos humanos y después como dirigente política, alguien que, bueno, no perdió el norte y el sentido que tenía la defensa de los derechos humanos. Fernández Mejide, que es una persona ya de más de 90 años, y otras más que aún viven y muchas que han muerto, no se rindieron al poder del dinero de los kirchneristas. Y sí, es gente que uno se siente orgulloso de su accionar político y en defensa de los derechos humanos. Lamentablemente las instituciones entraron en la trampa del kirchnerismo y, bueno, justifican barbaridades como justificar o decir que ganó Maduro estas elecciones. Marcelo, ¿te sorprende, te llamó la atención por lo menos
la tibia declaración por parte del Papa Francisco, que solamente manifestó y pidió por la paz en Venezuela, sin hacer alusión justamente a la tiranía y a este verdadero robo electoral que significó el fraude en las últimas elecciones? La verdad que me gustaría algún día conversar con el Papa para preguntarle... pedir la audiencia, dicen que pedirle una audiencia, si llevas una remera acá, te va a recibir seguro, Marcelo, Bueno, preguntarle, a ver, el rol del Papa Juan Pablo II fue claramente poner fin al comunismo en Europa, ¿no? Sí, fue el operador político más grande que tuvo el capitalismo, fue una pieza clave para el derrumbe del muro de Berlín, y a partir de ahí el ingreso a la democracia de todas las dictaduras comunistas de Europa del Este. A mí me hubiese gustado que el rol del papado de Francisco para Latinoamérica hubiese sido el combate a estos resabios de las dictaduras, a la corrupción sistémica, estructural, que padecen muchísimos países de América Latina, para mejorar las condiciones de libertad, igualdad y fraternidad, como reza la Revolución Francesa de hace ya más de 2 siglos. Claro. Pero bueno, me gustaría preguntarle, porque es una definición, la de él, extremadamente diplomática, extremadamente ambigua para el paladar de uno. No solamente lo tiene en este aspecto de Venezuela, lo tiene la guerra entre Rusia y Ucrania, donde, bueno, no hay que dar muchas vueltas. Me parece que hay gente que es mala. Y la Iglesia debe denunciar a la gente que le está haciendo mucho daño a la humanidad y nos está exponiendo, como el caso de los rusos, a las puertas de una tercera guerra mundial o a un conflicto atómico. Y en el caso de Venezuela, bueno, una dictadura que viola los derechos humanos, que está matando gente, y bueno, me hubiese gustado una mayor firmeza y una política del Vaticano, atento que es el primer papa latinoamericano, que hubiese trabajado sobre estas consignas, ¿no? Democratizar completamente el continente, combatir fuertemente la corrupción, para lograr mejores niveles de libertad y de igualdad ante la ley. Tal vez esta tibieza del Vaticano y del Papa tenga que ver con esto que vamos a escuchar. Bueno, lo que les prometí. Tengo aquí la información de muy buenas fuentes, de que Diosdado Cabello, María Gabriela Chávez, la hija del dictador, y Maduro tiene cuentas en la banca del Vaticano, IOR, Banco del Vaticano. Cabello tiene 50 millones de euros provenientes de la banca Banesco. María Gabriela Chávez tiene 851 millones de euros, girados por HSBC. Y Maduro, fíjense, Maduro, que dice que es un conductor de autobús y un obrero, tiene 859 millones de euros, girados por James Finance Limited. O sea que entre los tres tienen más o menos 2.000 y pico millones de euros en la banca del Vaticano. Bueno, te da por eso, tal vez, ¿no? Que el Banco Ambrosiano, el Banco Vaticano, que es la fuente número 1 del sostenimiento económico justamente de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, dinero que evidentemente llega en forma no muy espuria, Yo tomaría con pinza eso que dice Jaime Bailey. Es muy fácil establecer si es verdad o no que la banca del Vaticano tiene los depósitos de Maduro y de muchos secuaces de la dictadura venezolana. Todos sabemos que hay paraísos fiscales donde muchos dictadores corruptos tienen su dinero mal habido depositado. Creo que, bueno, para eso están los paraísos fiscales, Andorra y otros países más, sobre los cuales hay que trabajar mucho en el orden global para evitar que el dinero mal habido descanse
en paz en alguno de estos paraísos. Pero, esta perdón, información creo que... te paro ahí. Es Sí. cierto lo que manifestás, pero también sabemos que fines de los 70, principios de los 80, incluso un tiempo antes Por eso, que llegase el Papa, Juan Pablo II claro, el Banco Ambrosiano, al banco ustedes mencionaron. a ser papa, se descubrió de que en el Banco Ambrosiano el principal sostén era en fondos, era la Cosa Nostra italiana, que lo utilizaba para lavar dinero, Marcelo. Y tampoco lo ayuda la historia. Exactamente. Sí, Sí, recordemos lo que hizo al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Está la historia del Banco Ambrosiano, el asesinato de Roberto Calvi, Claro. en los 70, De- 80, de- pero no te olvides que cuando el Papa Francisco llega al papado, lo primero que hace es sacarse de encima a un banquero, Exacto. que era un obispo, Marcindus, de Ujú. Estados Unidos, que estaba, sospechado de estas cosas. Sí, sí. Pero yo creo que esa es una información que eso fácilmente se puede chequear si es así o no es así, porque no te olvides de que Estados Unidos tiene un periodo de captura sobre Exactamente. Maduro y varios cabecillas de la dictadura venezolana. En ese periodo de captura Estados Unidos tiene bloqueadas cuentas, de hecho creo que tiene detenido a un testaferro que fue detenido en Seychelles, que es una isla donde se conocida por recibir depósitos sin hacer muchas preguntas. No te olvides que una vez Cristina Fernández de Kirchner hizo una gira por Medio Oriente y desvió el avión presidencial para ir a Seychelles. Sí, Tuvo claro. un día y medio, Sí, eso claro. lo denunció en su oportunidad. Había que Jorge cargar Lanata. combustible. Tardaron 1 día y medio para cargar combustible. Claro. Una cosa muy, muy insólita. Claro. Pero bueno, creo que esa información, atento que se trata de la Iglesia Católica, hay que ser prudente y permitir una investigación. Porque, insisto, todo lo que es en materia bancaria, la comunidad internacional, fundamentalmente Estados Unidos, tiene una fuerte presencia, digamos, para saber quién es quién. Sí, no, sí. Lo último, Marcelo, ayer la UCA dio a conocer los números de la pobreza en esta encuesta permanente que hace de hogares. 55% de pobreza en la República Argentina. Quiere decir que más de la mitad de los argentinos somos pobres. Ya 20, y un 20% 20% de indigencia, cada vez peor, Marcelo. Como siempre lo detalla el Observatorio para la Deuda Social de la UCA, a San Juan no le da 58%, Daniel. Claro. 54, perdón. 54, un punto abajo de la media, ¿no? Obviamente 79 arriba, Resistencia, el Gran Chaco, Marcelo. Sí, los números son realmente lacerantes, ¿no? Dolorosos, pero son reales. Sí, claro. Y bueno, a esto nos ha llevado una política económica absolutamente desacertada, con personas que hoy están siendo sospechadas de violencia de género dentro de la casa de gobierno. No hay la gente está deseosa de salir de esta situación. Sí. Por eso es que la actual gestión no puede fracasar. No se puede caer más bajo. Y yo estoy convencido que esos números de pobreza, indigencia, son incluso hasta conservadores, porque son medidos en función de ingresos. Sí, exactamente. Exacto. Y no se tiene en cuenta otros temas de calidad de vida, como agua potable, saneamiento, educación, salud, etcétera, que si se contemplaran, seguramente la situación es mucho más dramática. Así que bueno, por eso cuando uno es tan cargoso en reclamarle al gobierno nacional más prudencia, menos autoritarismo, más diálogo, es porque no queremos volver para atrás. Claro. Y que esos números dentro de, no sé, un año se empeore a los actuales. A los actuales. Exactamente. Y ahora sí, la última, que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en el mundo. Lamentablemente, desde muy temprano,
nos despertamos sabiendo que, bueno, hay pánico global justamente en lo que se refiere a el mundo económico, con una bolsa de Asia hacia la baja, con 7, 8 puntos, que está golpeando a Wall Street y por supuesto también a la República Argentina como un país emergente. En Nueva York están cayendo las acciones de Argentina casi un 7% y ya el riesgo país supera los 1.700 puntos. No nos ayuda nada, para nada, de nada, ¿no? Bueno, precisamente ahí está el tema de tratar de no fracasar, no agravar la situación, porque nosotros somos una hojita en el aire. Sí, claro. ¿Me entendés? O sea, pasan estas cosas en el mercado internacional y bueno, puede ocurrir que todo lo que hemos avanzado con todo el sacrificio y el dolor termine siendo termina en la nada. Claro. ¿Me entendés? Entonces, hoy el riesgo país ha subido enormemente. 100 puntos. Y esto es no porque estemos haciendo las cosas mal nosotros, sino porque el mundo está convulsionado en sus mercados. Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadoso, muy prudente. No todo depende de nuestro esfuerzo, también de estas cuestiones que pasan a nivel internacional. Entonces, bueno, no la arruinemos. Marcelo, al gobierno nacional. Marcelo, te agradecemos por tu tiempo, por tu atención y obviamente te vamos a estar consultando cuando la información política así lo requiera. Que tengas buen día, muchísimas gracias nuevamente por tu atención. Como siempre, un gusto. Muchísimas gracias, Marcelo. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. Me voy a quedar, mire, antes de ir a la tanda. Pobreza, 54.9, 55, ¿cierto, Daniel? Claro.